Ya está grabando. A ver acá. Ujú. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hoy día estamos en nuestra penúltima clase. Ya estamos en la unidad 4. El día de ayer vimos la parte de evaluación sensorial de alimentos y habíamos iniciado un poco lo que eran las prácticas, las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Habíamos dicho, ay, este no es, había puesto otro PPT. Ay, Este, a ver. Mm, ¿Dónde he puesto? Ay, no me digas con lo eliminado. A ver, me da un rato. ¿Dónde está el documento? 4, este es el pack. Ah, este es. Ajá. Se visualiza la pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Estamos con la diapositiva correcta. El día de ayer habíamos un poco ya avanzado con lo que son las buenas prácticas de manufactura. Eh, en esta unidad nosotros vamos a ver sobre las buenas prácticas de manufactura, también algunos conceptos como las prácticas generales de higiene y culminaremos con el tema de HACCP, ¿ya? Habíamos dicho que las buenas prácticas de manufactura o Good Manufacturing Practice o BPM es un sistema que garantiza que los productos de manufactura, como son los alimentos, como también pueden ser los cosméticos, los productos farmacéuticos, se produzcan y controlen de una forma constante, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, ¿ya? Las buenas prácticas de manufactura examinan y cubren todos los aspectos del proceso de fabricación para protegerse de cualquier riesgo que pueda ser catastrófico para los productos, como por ejemplo la contaminación cruzada, la adulteración, el etiquetado incorrecto, la implementación de las buenas prácticas de manufactura, puede ayudar a reducir las pérdidas, ¿no? Puede ayudar a reducir desperdicios y las buenas prácticas de manufactura protege tanto a la empresa, ¿ya? Como al consumidor. ¿De qué, no, de qué nos puede proteger las BPM? De algunos sucesos negativos en torno a la inocuidad alimentaria, en torno a la seguridad alimentaria, ¿no? Esto también habíamos visto ayer, habíamos explicado un poco de los estándares que existen, ¿no? Y que cada estándar tiene su página web, tiene documentos, tiene módulos auditables, que no solamente se enfocan en la manufactura, sino también en los otros eslabones, como es el tema de packaging, retail, almacén, distribución, ¿no? Procesamiento primario, también temas de comercio justo, responsabilidad social empresarial, el procesamiento primario, etcétera. ¿Ya? Eh, Vamos a ver. Esto también habíamos visto, el alcance, ¿no? Del campo al tenedor, ¿no? No solamente tenemos que enfocarnos en lo que es el procesamiento y la transformación, sino también en todas las etapas, ¿no? En todas las etapas. Habíamos dicho que el tema de inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida, ¿no? Es una responsabilidad tanto de las autoridades competentes. Aquí en Perú tenemos a SENASA, tenemos a DIGESA y tenemos a SANIPES, ¿no? SENASA que ve toda la parte de procesamiento primario, como es el arroz, como son los cultivos, como son las frutas, también ve todo lo que son las flores, ¿no? También ve todo lo que son los animales.
también ve todo lo que es tema de piensos, ¿ya? Y la otra autoridad sanitaria, tenemos a DIGESA, ¿ya? Que ve todo lo que son los alimentos transformados, como pueden ser los fideos, las galletas, las mayonesas, las gaseosas, etcétera. Y Sanipes, que viene a ser la autoridad sanitaria relacionada a todo lo que es pesca y acuicultura, ¿no? Entonces ellos se encargan de evaluar a las empresas de procesamiento, como son las conservas de pescado, los empanizados, los congelados, los pescados frescos, etcétera, ¿no? Entonces vemos autoridades competentes que, digamos, son responsables para cada tipo de producto, ¿ya? Y ellos se encargan de regular, de vigilar, de supervisar, de monitorear, de que las OEA, los operadores de empresas de alimentos, o quieran llamarlo como empresas manufactureras, ¿ya? Eh, Produzcan, elaboren alimentos aptos para el consumo humano, ¿ya? Esa es la responsabilidad de las autoridades competentes. La responsabilidad de las OEA, operadores de empresas de alimentos, es de poder que de elaborar correctamente los productos idóneos, aptos dentro de los límites, aplicar, verificar, controlar procesos, ¿no? Garantizar que su personal esté capacitado, eh, preocuparse mucho por la cultura de inocuidad alimentaria que sea positiva, que eso desencadena muchas cosas positivas como el ambiente laboral, un buen ambiente laboral, un clima laboral positivo, menos rotación de personal, personal más motivado, más comprometido, ¿no? Entonces, y también una de las responsabilidades de las empresas eh, operadoras de alimentos es de poder declarar la información en sus etiquetas, ¿no? Ser transparentes con los productos que están presentando para eh, la comercialización, ¿ya? Pero también hay una responsabilidad por parte de quién, de nosotros mismos, cuando estamos en la condición de consumidores, porque nosotros tenemos que leer las etiquetas, ver el tema del lote, ver el tema de fecha de producción, fecha de vencimiento, qué empresa está detrás de este producto, si tiene registro sanitario, eh, seguir las instrucciones para la manipulación y preparación y almacenamiento de alimentos, ¿no? Si yo voy a comprar un yogur tiene que estar a una temperatura de refrigeración y yo lo mantengo a una temperatura ambiente, a una temperatura donde está pues a 25 grados, más de lo que es la temperatura ambiente, de hecho que ese producto va a sufrir algún tipo de descomposición, ¿no? Entonces, si yo no sigo esas orientaciones de almacenamiento, ya ese producto se va a descomponer y ya eso no es responsabilidad de la empresa operadora de alimentos, ni tampoco de la autoridad competente cuando hizo algún tipo de supervisión a estas empresas, sino ya cae la responsabilidad en mí como consumidor de que yo lo estoy almacenando en condiciones que no concuerdan con las instrucciones en la etiqueta, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad compartida. No es que la responsabilidad caiga en los hombros de las empresas manufactureras. Entonces, todos tenemos una responsabilidad, ¿ya? Habíamos hablado de los principios generales de higiene, habíamos hablado sobre los elementos para la cultura de inocuidad alimentaria, que tiene que ser positiva. Si ustedes han leído el Códex Alimentario, la revisión 5/2022, se incluye este término de lo que es la cultura de inocuidad alimentaria. Y la cultura de inocuidad alimentaria es ese conjunto de normas, creencias y valores que tienen los miembros en una organización en el contexto de producción de alimentos, ¿no? Entonces, es muy importante porque la cultura de inocuidad alimentaria eh, eh, está enfocada al comportamiento, ¿no? Y los comportamientos se basan de los pensamientos.
Entonces hay que trabajar mucho en el chip, en el chip, en la cabeza de cada trabajador. Y para poder trabajar esto se requiere mucho compromiso de la alta dirección, el ver, o sea, nosotros siempre queremos imitar lo bueno, encontramos a veces modelos, patrones de comportamiento que queremos, ¿no? Digamos, replicar. Y es importante el compromiso de la dirección, el compromiso de todo el personal de que vamos a cambiar para algo mejor. Y siempre tenemos que estar impulsados por un tipo de liderazgo eh, transformacional, inspirador, ¿no? Para que alguien nos esté guiando, ¿no? Nos esté guiando hacia un norte, ¿no? Que tengamos una brújula, que tengamos una dirección. Y la conciencia, despertar la conciencia en todos los trabajadores sobre por qué es importante esto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿No? Sobre el tema de la higiene alimentaria, qué pasaría, qué implicancias tendría si es que no trabajáramos a conciencia correctamente eh, lo que es el procesamiento de alimentos, ¿no? Otro es el tema de la comunicación a todo nivel, que tiene que ser abierta, que tiene que ser clara con todos los miembros del personal, no tener miedo a hablar, ¿no? No tener miedo a informar de que me he equivocado, de que, digamos, he presenciado uno conforme en otra área, no verlo como una acusación, como un chismoso, sino que esto es un error que sí puede haber sido originado por una persona, pero al final ese error es como una bola de nieve que si no lo detectamos va creciendo y sale afuera y esa explosión recae para todos los miembros de la organización, ¿no? Y otro es el tema de uno puede tener las ganas, puede tener el compromiso, puede tener la actitud de cambio, ¿no? Pero si no tenemos recursos, si no tenemos dinero, si no tenemos a las personas, si no tenemos la infraestructura, si no tenemos el tema de tecnologías y todas las cosas que se requieren para surgir este cambio, no va a funcionar, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, acá nos habíamos quedado ayer, ¿no? El compromiso de la dirección con la seguridad alimentaria. Habíamos dicho que la seguridad alimentaria tiene una connotación más legal que tiene que ver con el acceso, con la distribución física de los alimentos. Eso habíamos hablado de la seguridad alimentaria, ¿ya? Eh, la dirección debe garantizar la eficacia del sistema de higiene de los alimentos, garantizar e informar claramente nuestros roles, las responsabilidades, autoridades. La empresa debe contar con un manual de organización y funciones, con perfiles de puesto, ¿no? Para poder todos entender cuáles son nuestras funciones, nuestras responsabilidades, para no replicar actividades o para no tener vacíos y decir, no sabía que esto me tocaba a mí, no sabía que me tocaba a mí, yo sobreentendía que tú lo hacías y se quedan vacíos en los que pueden ser actividades muy críticas. Eh, Importante saber quiénes son los supervisores directos, hasta qué punto yo puedo tomar una acción, o en qué momento yo tengo que pedir algún tipo de validación, ¿no? Con mi supervisor, ¿no? Mantener la integridad del sistema el SHA, cuando se planifican y apliquen cambios, ¿ya? Eh, Llevar controles cuando se realicen infunciones, ¿no? Y trabajar con la documentación, ¿ya? Entonces, lo importante que es documentar, porque las empresas como que a veces adolecen en documentar las cosas que hacen. Ellos piensan que como ya lo tienen todo en la cabeza, porque ya saben que cómo se tienen que hacer las cosas, pero esas personas no van a estar siempre ahí. Puede haber rotación, puede haber cambio de actitud, ¿no? Puede haber gente nueva que va ingresando al personal y a veces no hay ese tiempo de transición, de transferencia de información de cómo se hacían las cosas. Entonces es importante dejarlo por escrito. Entonces tener esa, digamos, esa responsabilidad de documentar
un procedimiento, un manual, un instructivo, un formato para poder tener los registros, nos va a llevar mucho, ¿no? Para poder continuar con la posta. Las personas pueden cambiar, pero la empresa va a seguir y lo que queremos es que siga con ese ritmo con el que estaba trabajando, ¿ya? Garantizar la capacitación y supervisión del personal. El personal tiene que capacitarse. ¿Cuántas veces? Bueno, si ustedes leen la resolución ministerial 449, ahí te dice en qué temas tiene que capacitar a su personal, ¿no? Eh, o cuando tú lees el Decreto Supremo 0798 y ves los puntos, ¿no? Control de plagas, cuando ves temas de mantenimiento, cuando ves temas de eh, higiene y seguridad. Entonces, te das cuenta que hay temas que se requieren, ¿no? Que hay temas que se requieren reforzar. A veces se capacita, pero no es del todo suficiente y hay que nuevamente reforzar, hay que nuevamente actualizar, ¿no? Entonces, temas en BPM, temas de higiene, ¿qué temas pueden llevar el personal? Cursos de defensa alimentaria, cursos de este, eh, fraude alimentario, cursos de BPM, cursos de HACCP, cursos pueden llevar control de plagas, cursos de alérgenos, ¿no? Cursos de monitoría ambiental, pueden llevar un montón. Cuando ustedes lean esas normas que yo les estaba indicando, RC, SQF, IFS, y descargan la norma, ustedes van a ver, esas normas son bien completas, son como 180 hojas, y hay muchos términos en los cuales tú dices, uy, yo tengo que llevar esta capacitación, tengo que llevar alérgenos, monitoría ambiental, tengo que llevar un curso de trazabilidad, ¿entiendes? Entonces, hay muchos temas ¿no? Porque a veces las empresas solamente quieren capacitar en BPM y se acabó. Claro que en BPM se habla de control de calidad, se habla de transporte, de control de plagas, de etiquetado, pero hay que profundizar cada tema, ¿no? Primero podemos empezar así como algo muy superficial, ¿no? Pero luego vamos a ir profundizando cada tema. Profesora, ¿y qué temas tenemos que profundizar? Depende. Es que va a depender mucho de cuán maduro está tu equipo. Si es una persona que nunca ha llevado un curso de buenas prácticas de manufactura, entonces paso a paso. Empieza a llevar cursos de buenas prácticas de manufactura, cursos de lavado de manos y poco a poco vas aumentando el nivel. Pero si te toca a ti un personal senior, que ya inclusive son hasta miembros del equipo HACCP, ya no solamente haz cursos cortos, refuerza, actualiza, profundiza algunos conceptos, más que nada pueden llevarlo desde más por el lado práctico de actualización de sus análisis de peligros y tocar otros temas que los nuevos requerimientos de las nuevas normativas están pidiendo, ¿no? Trazabilidad, ultracción intencionada, y entre otras cosas. Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios pertinentes, ¿no? Entonces, eh, revisar siempre el diario El Peruano, ¿ya? Revisar. Yo tengo en el WhatsApp, por ejemplo, el diario El Peruano, y se me es más fácil porque te dice qué, digamos, reglamentos, artículos se han dado de baja, cuáles se están actualizando, y es un poco de todo, desde pilas, juguetes, alimentos, vehículos, pero eso te permite también estar actualizado. Entonces, digamos, el diario, el periódico que informa sobre la promulgación, la publicación de estos eh, reglamentos es a través del diario peruano, ¿no? Y hay que alentar la mejora continua. Habíamos dicho que la mejora continua es aquella mejora recurrente, ¿no? Que siempre buscamos un avance para mejorar algún problema que se ha identificado, ¿ya? Definiciones que es importante saber, que también la tenemos en el Códex Alimentario, la limpieza y la desinfección. La limpieza es algo superficial y la desinfección es algo profundo que implica ya la aplicación de algún químico. La limpieza, ¿qué es primero? ¿La limpieza o la desinfección? Primero es la limpieza. ¿De qué?
Si no limpio, la desinfección se va a realizar de manera incorrecta. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. O sea, limpiar es una actividad, es barrer, limpiar es pasar el trapo sobre la mesa. Eso es limpiar. Pero desinfectar viene después de la limpieza. Viene después de la limpieza y la desinfección es la reducción del número de microorganismos viables presentes en la superficie, agua o aire, por medio de agentes biológicos o químicos o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la idoneidad del alimento. Entonces, la desinfección es después de la limpieza y aplica, digamos, trabajar con algún tipo de agente químico, biológico, eh, a un cierto grado de concentración que esté validado con el objetivo de reducir la carga microbiana, ¿ya? El contaminante es cualquier agente biológico, químico, físico, ¿ya? Puede ser una bacteria, un microorganismo, un hongo o alguna materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o idoneidad de los alimentos. La contaminación es la acción, es la introducción o presencia de qué? De un contaminante en los alimentos o en el entorno alimentario, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. ¿Ya? El SHA, el Sistema de Higiene de los Alimentos, son programas de prerequisitos previos, complementarios o medidas de control en los PCC, que significan puntos críticos de control. Cuando se tomen en su conjunto, garantizan que los alimentos son inocuos y aptos para el uso previsto. La higiene alimenticia son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad e idoneidad de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Las buenas prácticas de higiene son medidas y condiciones fundamentales aplicadas en cualquier fase de la cadena alimentaria para proporcionar alimentos inocuos e idóneos, ¿no? Las buenas prácticas de higiene se pueden aplicar en la fase de almacenamiento, en la fase de transporte, en la fase de distribución. En cambio, las buenas prácticas de manufactura solamente es en la parte de la manipulación, de la transformación, la parte de la manufactura, ¿ya? Y el sistema HACCP, esto lo vamos a ver ya el día jueves, ¿ya? Que es análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el método más común. Es un sistema preventivo, ¿ya? Es un sistema preventivo que nos permite identificar peligros, que nos permite evaluar, llevarlo a una tangibilidad, los peligros, poder cuantificarlos y controlarlos. O sea, cómo eliminarlos o cómo llevarlo a un nivel controlable, ¿no? Esos peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. El manipulador de alimento es aquella persona que está en contacto directo con el alimento, que lo está manipulando, ¿ya? La idoneidad de los alimentos son aquellos que tienen esa capacidad de garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo con su uso previsto. Y la producción primaria son aquellas fases de la cadena alimentaria. ¿Ya? La producción primaria viene todo lo que es todo lo que es la parte de campo, pero no solamente la parte de cambio, ese es desde el punto de vista agrícola. Desde el punto de vista animal también podemos ver lo que son los galpones. Entonces son aquellas fases de la cadena alimentaria que llegan hasta el almacenamiento y cuando corresponda el transporte de los productos agropecuarios, ¿ya? Esto abarcaría lo que es el cultivo, ¿ya? Cuando, digamos, están cultivando el tomate, el perejil, los arándanos, eso es procesamiento primario. También podría ser la cría de peces en algunos tipos de criaderos, lagunas artificiales, ¿no? También cría de animales, como puede ser el tema de los cuys, el tema de las gallinas. También podría ser recolección de plantas o animales o productos de origen animal de un establecimiento agropecuario o de su hábitat natural. Eso es producción primaria, ¿ya? Es cuando tú obtienes
el alimento, la planta, el pececito, el animal, pero todavía no ha habido algún tipo de manipulación, transformación, o sea, no lo han deshuesado, no ha habido un corte, ¿no? Está tal cual. Esa es la producción primaria. Otra definición es el nivel aceptable. Es un nivel es un nivel de peligro en un alimento el cual o por debajo del cual se considera que el alimento es inocuo de acuerdo con su uso previsto. ¿Ya? Contacto cruzado de alérgenos es la incorporación involuntaria de un alimento o un ingrediente alergénico en otro alimento que no está destinado a contener ese alimento o ingrediente alergénico. Entonces, el contacto cruzado es como si yo tuviera dos líneas de proceso. Acá, por ejemplo, embolsamos arroz, ¿ya? Y acá embolsamos todo lo que son frutos secos, castañas, ¿no? Entonces, pero ellos comparten solamente una máquina embolsadora donde acá hay un vasito, acá hay una tolva, ¿no? Y se van vaciando. En la tolva cae en el vaso dosificador y acá se va sellando automáticamente las bolsas y van cayendo por acá. Entonces, pero en la castaña ya es un fruto seco, es considerado como un alérgeno. Entonces, si yo eh, trabajo, lo envuelzo y sabes que por un tema de tiempo no desmonto este vaso dosificador, no paso un hisopo grande sobre este tubo para limpiar, porque pueden quedar por acá castañas. Y si no hago eso y ya empiezo rápido a hacer el arroz, es muy probable que algunos trozos de castaña estén conteniendo en el arroz. Y eso se llama contacto cruzado de alérgenos. Es la incorporación involuntaria de un alérgeno en otro alimento que no está destinado a contenerlo. O sea, no tiene por qué esta castaña estar en el arroz. No, ¿ya? La autoridad competente, bueno, ya habíamos dicho que es aquella autoridad gubernamental como SENASA, como DIGESA, como SANIPES, es un organismo oficial autorizado que es el responsable del establecimiento de los requisitos, ¿ya? Reglamentarios de la inocuidad de los alimentos, de la organización, de controles oficiales, entre otros, la aplicación de su cumplimiento. El operador de empresa de alimentos, ¿ya? La OEA, pareciera que esto fuera el concepto de manipulador, no, pero el operador de empresa de alimentos es la entidad responsable, o sea, es la empresa del funcionamiento, ¿no? En cualquier etapa de la cadena alimentaria. Monitorear, la definición de monitorear es el acto de realizar una secuencia planificada de observaciones, ¿ya? O mediciones de parámetros de control para evaluar si una medida de control está bajo control, ¿no? Los programas prerequisitos son aquellos programas soporte, como puede ser las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de distribución, las buenas prácticas de transporte, las buenas prácticas de almacenamiento. Y así otras BPMs, otras prácticas, otros procedimientos, como puede ser la capacitación, la trazabilidad. Peligro significativo, este concepto lo vamos a ver mucho en HACCP, es un peligro determinado a través de un análisis de peligro que se considera que es razonable esperar que se produzca a un nivel inaceptable en ausencia de control y para el cual el control es fundamental dado el uso previsto del alimento. Y la validación es obtener evidencia de que esa medida de control, ¿no? Se está aplicando adecuadamente, o sea, es capaz de controlar el peligro. Si hemos dicho que tiene que estar a tanta temperatura por tanto tiempo, entonces esa medida de control es, eh, es capaz de controlar un peligro hasta un resultado determinado, ¿ya? Eh,
¿Qué otra definición tenemos? Análisis de peligro, ¿ya? Eh, eh, recopilación de, y evaluación de información de los peligros identificados en las materias primas y otros ingredientes, el entorno, en el proceso de los alimentos y de las condiciones que los originan para poder decidir si los peligros son significativos. La verificación es como eh, verificar algo que se ha hecho, o sea, comprobar por segunda vez algo que se ha hecho. Y la verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, ¿no? O sea, si esto se ha hecho, si esto se ha limpiado correctamente, entonces voy a tomar una muestra, un hisopado en las mesas para ver si efectivamente se ha hecho una limpieza y desinfección correcta y sobre todo si es que ese método de limpieza y desinfección cumple su función de bajar la carga, ¿no? La carga microbiana a un nivel aceptable. Y a veces esto se tiene que ir acompañado de métodos, de procedimientos, de ensayos, de otras evaluaciones, para medir, para determinar si esta medida de control funciona o ha estado funcionando en la forma prevista, ¿ya? El término controlado es una condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados. Controlar, el concepto es adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el plan HACCP. ¿Qué es una desviación? Es el incumplimiento de un límite crítico, ¿no? Acá nosotros siempre, ¿no? Tenemos límite inferior, límite superior y, ¿no? Los procesos a veces se pueden como que un poco variar, pero están dentro, ¿no? Pero cuando esto empiezan a disparar, ¿no? Por abajo, es que acá hay una alta variabilidad, ¿ya? Y eso es una desviación, ¿ya? ¿Qué es el diagrama de flujo? Esto lo habíamos visto en la unidad 2, es un tipo de herramientas, es una representación gráfica sistemática de todas las actividades de manera secuencial, ¿no? Que son llevadas a cabo en la producción o elaboración de los alimentos. Es un diagrama de flujo, es una representación gráfica en los cuales nosotros incorporamos más elementos, información, entrada, tenemos una entrada, tenemos también una salida, también tenemos símbolos gráficos que nos permite poder eh, identificar si hay algún tipo de algún tipo de transporte, algún tipo de inspección, ¿no? Qué cosas entran, qué cosas salen, qué controles se tienen que tomar, temperatura, humedad relativa, tiempo, entre otras cosas. Otra definición de fase, ¿no? La fase es cualquier punto o procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas desde la producción primaria hasta el consumo final. El límite crítico es un criterio, es observable o medible relativo a una medida de control en un PCC. El límite crítico separa lo que es la aceptabilidad o la inaceptabilidad del alimento, ¿ya? Y la medida correctiva es aquella acción, es aquella medida que se toma cuando ya se ha producido una desviación, ¿no? Cuando ya se produce una desviación, ¿ya? Tenemos que restablecer ese control, o sea, llevarlo nuevamente a esa etapa, llevarlo nuevamente a esta etapa, ¿no? ¿Cómo podemos restablecer? Segregando, determinando el destino del producto afectado, prevenir o reducir al mínimo la recurrencia de la desviación. ¿Qué es una medida de control? Una medida de control es toda medida o toda actividad que puede aplicarse para prevenir, para eliminar un peligro o para reducirlo a un nivel aceptable. El peligro, ¿no? El peligro es un agente biológico, químico, físico, que está presente en el alimento, que puede causar un efecto
adverso para la salud, ¿ya? ¿Y qué es el plan HACCP? El plan HACCP es un documento, ¿ya? Donde están todos los 12 pasos del HACCP, los 7 principios del HACCP, para garantizar el control de los peligros significativos en la empresa de los alimentos, ¿ya? Un punto crítico de control, porque habíamos dicho punto crítico, eh, ahora vamos a ver sobre punto crítico de control, lo que se llama un PCC. Es una fase en la que se puede aplicar o se pueden aplicar varias medidas de control para el peligro significativo en un sistema HACCP. La validación es la constatación de que los elementos del plan HACCP son efectivos. Y el vigilar, ese sistema de vigilancia, es ese acto de velar. Acá está mal, ¿ya? Acá es de velar a cabo una secuencia planificada de observaciones, mediciones de parámetros de control para evaluar si una medida de control está bajo control, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro las definiciones para poder empezar con lo que es la primera parte de HACCP, perdón, de lo que son las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Eh, el objetivo es poder explicar los prerequisitos de los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentario 1/1969, revisión 2022. Quiero que entiendan algo. El Códex Alimentario, ¿ya? Es una norma internacional, de los cuales en Perú nosotros hemos adaptado una norma peruana, ¿ya? Que es el Decreto Supremo 00798. Si ustedes han leído el Códex, se habrán podido dar cuenta que hay cosas de BPM y hay cosas de HACCP, ¿ya? Y en Perú tenemos el Decreto Supremo 0798, que es netamente BPM, y tenemos la resolución ministerial, la 449, que viene a ser lo que es HACCP, ¿ya? Y esta norma es una norma internacional, ¿no? Es como las ISOs, ¿ya? Que a nivel internacional existen las ISOs, eh, este, pero en Perú, ¿no? Se van adoptando, ¿no? Se pone NTP, ISO, tal, tal, tal. Igual cuando estábamos viendo nosotros nuestras normas de muestreo, veíamos que era NTP 28591, ¿no? Revisión 2018, algo así. Entonces, pero esa es una norma adaptada a Perú que ha sido desarrollada por el Instituto Nacional de la Calidad, por unos comités, ¿no? Y que cada comité, digamos, son especialistas en un tema, ya sea para elaborar, hay comités para el tema de organismos de certificación, para frutas, para lácteos, para espárragos, para lo que es inspección y muestreo. Entonces, lo mismo pasa acá. Siempre tenemos que adoptar normas internacionales que a veces podrían ser casi iguales a lo que estamos adoptando en nuestro marco país, ¿no? Pero tenemos como referencia el códex, ¿ya? Entender la importancia de la implementación de los prerequisitos previos al sistema HACCP, ¿no? Como les decía, la norma Códex, Código Internacional Recomendado de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos, revisión 2022. Tenemos otro documento, el CFR, que es el Código Federal de Reglamentos de los Estados Unidos de América, y ahí, este documento es muy extenso, pero enfocándonos a lo que es BPM, tendríamos que revisar el título 21, parte 117, que habla de prácticas de buena manufactura, análisis de peligro y controles preventivos basados en riesgos para alimentos, ¿no? Estos son normativas internacionales y una normativa local. Tenemos, como les digo, el Decreto Supremo 0798, que es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. ¿Ya? También mencionar
que lo que es el CFR, ¿no? Nos menciona sobre lo que son los POEs, ¿no? Los procedimientos estandarizados, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, ¿no? Tenemos estos procedimientos, ¿no? Y según la FDA, según la Administración de Medicamentos y Drogas, la FDA, eh, clasifican, ¿no? Ocho, ocho procedimientos, ¿ya? Los POEs son una serie de instrucciones, ¿ya? Los POEs son como una serie de instrucciones, una serie de protocolos escritos que tienen como objetivo establecer parámetros para prevenir la contaminación física, para prevenir la contaminación química eh, o biológica de los alimentos y garantizar la inocuidad alimentaria. Los POEs, los procedimientos operativos estándar de saneamiento, junto con las buenas prácticas de manufactura, son una herramienta eficiente para poder implementar un programa de higiene que asegure la inocuidad alimentaria y que cumple con lo establecido, ¿no? Es importante que tener en cuenta que estos POEs hacen una referencia específica a las superficies que tienen contacto con los alimentos. Los procesos de control de higiene de las superficies, los espacios que no entran en contacto con los alimentos, se conocen como operaciones sanitarias, ¿ya? En los POEs se describen todos los aspectos relevantes con respecto a las tareas de limpieza, a las tareas de monitoreo, para garantizar el control de la higiene en los procesos de producción, de elaboración, de almacenamiento, de transporte, de comercialización de alimentos. Y cada empresa o industria del sector alimentario debe elaborar su propio manual POES y detallar todo lo que son los procedimientos de limpieza, la desinfección, todo lo que es concerniente a los empleados, las personas responsables, la frecuencia de que se deben realizar. ¿Se acuerdan que ustedes les dije ayer, las BPMs es cómo lo hago y los POEs es con qué los hago? Entonces, por eso los POEs son esos instructivos, ¿no? Que te dan los procedimientos de limpieza, desinfección, la capacitación, quiénes son las personas responsables, la frecuencia que se deben realizar. Esos procedimientos deben ser controlados y monitoreados regularmente por personal de la empresa, ¿no? Que, digamos, supervisar a las personas que realizan esas labores de limpieza y de saneamiento. Es responsabilidad de cada empresa de capacitar, de entrenar debidamente a todo su personal, de suministrarle el material y los elementos necesarios para desarrollar óptimamente esos procedimientos. ¿Ya? Entonces tenemos estos 8 POEs, ¿ya? Creo que los vamos a trabajar, ¿no? Bueno, por si acaso los menciono acá. Tenemos lo que es la seguridad del agua, ¿ya? Tenemos este, eh, cuando hablamos de seguridad del agua, el agua, ¿ya? El agua es el ingrediente principal para asegurar la higiene e inocuidad de los alimentos y es importante porque lo necesitamos para los procedimientos de limpieza y desinfección. Y el agua siempre va a ser necesaria, siempre, para la producción, para la preparación de alimentos. Incluso es un ingrediente importante para muchas recetas y se utiliza siempre en las labores de limpieza y desinfección, ¿no? Nosotros el agua lo podemos, en una empresa de embotellamiento, el agua es el ingrediente principal, es la materia prima principal. Pero en otro, por ejemplo, en una empresa que embolsa menestras, el agua no es un ingrediente principal, pero sí es necesario para las actividades de limpieza y desinfección, ¿no? Como en otra empresa, el agua puede ser ambos como un ingrediente no principal, pero necesario dentro del proceso de fabricación y también para las actividades de limpieza y desinfección.
¿ya? Entonces, hay que cuidar el agua, ¿ya? Hay que cuidar el agua que entra en contacto con los alimentos y que tiene que ser potable y que se disponga de un abastecimiento de agua de calidad en una cantidad suficiente, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y todo lo que es el control de temperatura. Si no lo había tocado acá. Muy bien, entonces voy para acá. El otro POES del agua es las condiciones de limpieza, ¿no? De las superficies que entran en contacto directo con los alimentos, ¿no? Em, Aquí nos dice que mantener la higiene de los equipos de trabajo, mantener higiene sobre los utensilios, las vajillas, los utensilios en general, o sea, todas las superficies que entran en contacto directo con los alimentos, es importante asegurar eh, la limpieza, la desinfección, las labores de aseo, de sanitización, deben realizarse de acuerdo a un plan general de limpieza, debe incluir actividades preoperacionales, operacionales y postoperacionales, ¿no? El objetivo de tener procedimientos de limpieza y desinfección es eliminar la suciedad, es mantener bajo control y dentro de los límites permitidos la carga microbiana y otras fuentes de contaminación. Entonces, los procesos de higiene se deben realizar sobre todas las superficies, ¿no? Sobre todos los equipos, los elementos que entren en contacto con los alimentos, ¿no? El otro punto sobre prevención de la contaminación cruzada, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de contacto cruzado que vimos hace poquito, que era la incorporación involuntaria de un ingrediente alérgeno a otro producto que no debería contener? En cambio, acá cuando hablamos de prevenir eh, la contaminación cruzada que puede ser directa e indirecta. La contaminación cruzada directa es cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con otro que no le está, y eso puede ocurrir cuando se dispone de manera incorrecta los alimentos de la refrigeradora, se disponen en el mismo lugar alimentos crudos y alimentos cocidos, y ahí sufre algún tipo de eh, contaminación, ¿no? Y la contaminación cruzada indirecta es cuando se puede transferir de un alimento a otro mediante algún elemento. Por ejemplo, cuando estamos picando un alimento crudo, el cuchillo, ¿no? Ese cuchillo que se usa, no lo lavamos y automáticamente estamos cortando otro alimento cocido. Entonces, la contaminación cruzada puede ser directa, indirecta. Directa es cuando un alimento contaminado entra en contacto con otro alimento. Y una contaminación cruzada es cuando yo necesito un vehículo. Puede ser el cuchillo, puede ser una cuchara, que no la lavo, no la higienizo y que automáticamente empiezo a trabajar con otro producto, y ahí es donde se ve el tipo de contaminación. El otro punto, mantenimiento de las instalaciones de servicios sanitarios, lavado de manos, saneamiento, ¿no? Saneamiento de manos. Se tiene que disponer de estas instalaciones, como pueden ser los baños, los vestuarios, los lavaderos de mano, eh, el jabón líquido, el papel toalla, el secador de manos. O sea, necesitamos esto, es importante, ¿ya? Otro punto es la protección de adulterantes, ¿ya? Eh, lo que pueda ocasionar algún tipo de adulteración al producto, ¿ya? Otro es el tema de rotulación, almacenamiento y el uso compuestos, de compuestos tóxicos, ¿no? Acá nos habla sobre lo importante que es etiquetar todo, ¿no? A veces no etiquetamos y podemos confundir la sal con el azúcar. Podemos ver una botella blanca, una botella de Inca Kola
de color amarillo y no es gaseosa. O sea, puede ser lejía, ¿no? Entonces, la rotulación es importante, el almacenamiento adecuado también. No podemos almacenar todo en un solo ambiente. Tiene que haber un almacén para producto, para materia prima, un almacén para etiquetas, un almacén para producto intermedio, un almacén para producto terminado, un almacén para los utensilios de limpieza, donde están los baldes, los recogedores, los trapos, las escobas. Y debemos tener otro almacenamiento para lo que son productos químicos. Si quiero almacenar pastillas de fumigación, si quiero almacenar detergente, si quiero deterger lejía, cloro, porque cuando ustedes solo almacenan ese tipo de químicos, se concentra un valor. Entonces, ahí puede haber también algún tipo de contaminación hacia otro tipo de productos. Puede penetrar mucho el olor en las etiquetas y esas etiquetas luego van pegadas a las bolsas, ¿no? Otro punto sobre el POES es sobre la condición de la salud de los trabajadores, ¿no? Es importante que los manipuladores de alimentos tengan, o sea, los manipuladores de alimentos son aquellos que están en contacto eh, eh, con la sala de producción. Entonces ellos pueden ser vehículos, pueden ser agentes de contaminación. Entonces, cuando hablamos de este punto, hablamos sobre los hábitos de higiene personal de los trabajadores, de su estado de salud de ellos. Cuando hablamos también de los uniformes, ¿no? Su indumentaria de trabajo, sus CPP, sus equipos de protección personal, ¿no? ¿No? Y que estén, digamos, sanos, ¿ya? Y otro POES, que es el tema de control de plagas o lo que puede ser la exclusión de pestes. Las plagas no solamente son los roedores, ¿ah? Las plagas son los insectos, los roedores, eh, las palomas, ¿ya? Aves, otras especies de animales invasivos, pueden ser los zorros, ¿no? Esos son plagas, ¿ya? Son las plagas, aquellos animales que pueden presentar peligro, una amenaza para la higiene y la inocuidad de los alimentos. Y a veces la presencia en espacios en donde se almacenan, en donde se preparan alimentos, ¿no? Entonces, su presencia en los espacios en donde se almacenan y preparan alimentos constituye un alto riesgo de contaminación, debido a que este tipo de animales facilitan la propagación de gérmenes que ocasionan enfermedades de transmisión alimentaria, que en muchos casos pueden llegar a ser mortales, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama lectopirosis, y esto se ocasiona por el tema de las fecas, del orín de las ratas. Entonces, el control de las plagas tiene como objetivo que eliminar la presencia de especies invasoras, evitar su ingreso, evitar el anidamiento, ¿no? Que se formen nidos dentro de la planta de procesamiento, ¿ya? Entonces, por eso se tienen que adaptar las buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un medio que pueda conducir a la aparición de plagas. Se pueden reducir al mínimo. Ustedes cuando vean un roedor en una planta, tenlo por seguro que hay otro más. No puede haber un solo roedor, siempre debe haber otro más, su pareja. Y es muy probable que luego tengan su nido eh, de roedores, ¿ya? Entonces, reducir al mínimo esas probabilidades de infestación mediante un buen saneamiento, inspección de materiales introducidos, una buena vigilancia, limitando así la necesidad de utilizar algún tipo de químicos, ¿no? O sea, bueno, cuando ya la plaga está presente en las instalaciones, hay que erradicarlo y a veces hay que utilizar medios o medios combinados, por ejemplo, químicos físicos, como pueden ser jaulas, trampas, cebadores, químicos, ¿no? La aplicación de algún bloque, ¿ya? Biológicos también, o algún tipo de combinación, ¿ya? La legislación alimentaria aplicable en el Perú, bueno, tenemos el decreto 00798 SA, que es un documento que también les compartí ayer, que le dije que lo leyeran, y habla sobre lo que estamos viendo en el tema del códex, te habla sobre
lo relacionado a la industria de alimentos. Y cuando hablamos de la industria de alimentos, esto aplica a restaurantes, almacenes, a mercados de abasto, a empresas procesadoras de alimentos, etcétera, ¿no? Y existen programas base de inocuidad alimentaria, como es el tema de autorización y monitoreo de proveedores, lo vamos a ver, control de etiquetado y empaquetado, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento predictivo, control de procesos, de contaminación química y física, hablamos de trazabilidad, calibración de dispositivos de monitoreo, hablamos de entrenamiento, distribución y transporte, limpieza y desinfección, manejo integral de plagas, gestión de alérgenos, control de contaminación cruzada, manejo de residuos, manejo de aceite comestible, control de salud e higiene del personal, manejo de productos químicos y sustancias tóxicas. ¿Ya? Eh, lo importante es que cuando nosotros empezamos a trabajar con la documentación tenemos un manual y el manual es como tu Biblia, donde acá tú vas a tener tus procedimientos, vas a tener tus instructivos, vas a tener tus formatos, vas a tener otro tipo de documentación y el manual va a tener todo eso compilado. Y esta documentación puede ser física, como también la puedes tener de manera virtual. Lo importante que es ordenarse. Si ustedes son ordenados, ¿ya? Tienen ese hábito de la codificación, de no tener muchos archivos como, no sé, procedimiento uno, procedimiento 2, procedimiento final de la final, procedimiento ya ahora sí de la final. Hay que tener un orden, ¿no? En tema de la codificación, de la ubicación de los documentos, porque al final eso causa, a veces uno puede ser desordenado y si tú entiendes tu desorden, bien, pero si tú no entiendes ni tu desorden, estamos mal. Y mucho menos otra persona va a entender la forma como tú trabajas. Tienes que tú trabajar de una manera que sea entendible para todos, no solamente para ti, ¿no? Y tienen que tener un poco de alma de maestro, de profesor, porque si ustedes no pueden transferir información, no pueden comunicar, no tienen que hacerse entendible, ¿ya? Porque esto es como una especie de cascadeo. Yo te capacito ahora a ti y luego tú vas a capacitar a alguien. Lo mismo pasa en una empresa de alimentos. Ustedes capacitan a su personal y esa capacitación tiene que ser efectiva, tiene que llegar al chip de cada uno de su cabecita. Y también hay manejo de información que luego tu personal también va a ir incorporando, ¿no? Entonces, el tema de trabajar con carpetas, el tema de los accesos, el tema de un orden, el tema de la codificación, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá hay un ejemplo de procedimientos sistemáticos, ¿no? Eh, Tienes una carpeta donde elaboras documentos, donde realizas auditorías, una queja una carpeta de quejas y reclamos, todo lo que son análisis y muestreo, todos los productos no conformes y todas las acciones correctivas y preventivas. O sea, me parece que la forma como se está separando estas carpetas está bien, ¿no? Porque si lo mezclamos todo, claro que tiene que ir dentro de un manual, pero si también lo separamos por carpetas, podemos tener la documentación eh, más identificable. Acá tenemos ejemplo de procedimientos de las buenas prácticas de manufactura y POES, todo lo relacionado a compras, almacén, al tema de análisis de agua, ¿no? Control de plagas, mantenimiento preventivo, limpieza y sanitización, sobre el personal, sus carnets, sobre los controles de temperatura, elaboración de alimentos, distribución de alimentos y control de la contaminación cruzada. ¿Ya? Vamos, estamos bien. Ah, creo que alguien me había escrito acá. A ver, veo algo acá. Chat. Chicos, no saquen de la reunión. ¿Alguien está sacando a alguien? Sofía. A ver, voy a configuración. Voy a chequear cómo están. Estado de la llamada. Eh, eh, Ahora vamos a ver acá. Configuración. Opciones de reunión.
Vamos a ver qué me sale. ¿Quién puede omitir la sala? Ya. ¿Quién puede habilitar? Organizadores. ¿Quién puede omitir la sala de espera? Personas de la organización. Audio, participación, roles. ¿Quiénes pueden presentar? Voy a poner solamente organizadores, o sea, yo. Entonces, con eso creo que ya no pueden sacar de la reunión. Ya, ya. Entonces, por si te habían retirado, Sofía, ya no lo pueden hacer porque ya lo estoy configurando. Ya. A ver, vamos para acá. Se va mi batería. Ya, a ver, se va la batería. Ya. Ujú. Obligaciones de las empresas. Tenemos este DL, que es Decreto Legislativo 1062, sobre la ley de inocuidad de los alimentos, ¿no? Salió este decreto que te habla sobre cumplir con las normas sanitarias, la calidad, asegurar que todo el personal intervenga en todas las fases de la cadena alimentaria, asegurar que el manejo post cosecha, fabricación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y expendio de alimentos se realice en locales que reúnan las condiciones adecuadas. Garantizar y responder en caso de alimentos industrializados envasados por el contenido y la vida útil, brindar información en idioma castellano, en el sistema legal de unidades y en caso que producto se detecte peligros no previstos, se deben tomar las, digamos, acciones necesarias. ¿Ya? Bueno, lo que les decía sobre las autoridades competentes, tenemos lo que es SENASA, ¿ya? Que ve todo lo que es producción y procesamiento primario, DIGESA, que se encarga de todos los alimentos elaborados industrialmente en servicios de alimentación colectiva, y Sanipes, que se encarga de todo lo que es los productos pesqueros y acuícolas, ¿ya? También existen algunas otras actividades competentes, ¿no? Porque esto es a nivel eh, macro, y también hay oficinas en SENASA en cada departamento, también en DIGESA, pero no se les, o sea, estas tres están acá en Lima, ¿ya? DIGESA está, si no me equivoco, en Lince, en el distrito de Lince. SENASA está al frente de la Universidad Agraria. Y Sanipes, si no me equivoco, está en Surquillo, ¿no? Están localizados en Lima. Y en cada departamento también existen oficinas, pero ya no se les dice DIGESA, sino se les dice DIRESA, ¿no? DIRESA. O también en cada departamento hay dependencias desconcentradas, descentralizadas, ¿no? En lo que es ANIPES y SENASA, ¿ya? Y DIGESA tienen esta dirección regional, ¿no? DIRESA, por eso es. Y también existe vigilancia sanitaria de establecimientos, ¿no? También intervienen las municipalidades, ¿no? ¿Ya? Las municipalidades vigilan el transporte, la comercialización, el tema de los kioscos, ¿no? Mercados, ¿no? Hay un poco que, como que descentralizar, de poder repartir el trabajo, porque si no, imagínate, hay más empresas alimentarias, o sea, Digesa tendría mucho trabajo más que Sanipes, ¿no? Entonces hay que como que un poco canalizar el trabajo, y las municipalidades pueden estar tomando esta responsabilidad de supervisar los kioscos, los mercados, los autoservicios, los markets, ¿no? Los restaurantes, las panaderías, las bodegas, la vía pública. Pero la idea es que no se deje de supervisar el control de todas esas empresas que ofrecen alimentos, ¿no? Ofrecen alimentos.
Tenemos otra organización importante que se llama la COMPIAL, que es la Comunicación Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria. Eso se llama la COMPIAL. Y la COMPIAL coordina con el sector público y privado, sociedad civil, articula los sistemas de inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, hace un sistema integrado para contribuir a la protección de la vida, la salud de las personas, promover la competitividad de los agentes económicos. Entonces, la COMPIAL, debajo de la COMPIAL tenemos al SANIPES como subsistema de inocuidad acuícola y pesquera. ¿Y qué ministerio estaría relacionado con el tema de SANIPES? Está relacionado el Ministerio de Producción. No hay un Ministerio de Pesquería, ¿ya? Entonces tenemos el Ministerio de Producción. Y el Ministerio de Producción produce, ¿no? Así le dicen, produce. Ellos tienen los CITES, que son los Centros de Innovación Tecnológica. También está el Instituto Tecnológico de Producción. Y, eh, y por ahí también está lo que es Sanipes. Entonces, debajo de lo que es Sanipes eh, estaría debajo del Ministerio de Producción. Lo que es DIGESA, ¿ya? Está el Ministerio de Salud. ¿Ya? Acá Sanipes, el Ministerio de Producción, eh, SENASA, DIGESA está el Ministerio de Salud, y SENASA está lo que es el MINARI, el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿ya? Y estos son actores de la cadena alimentaria. A ver, ya. Ujú. Muy bien. Entonces, la producción primaria, aspectos importantes, se tiene que ver lo que es la higiene del medio ambiente, el agua, el terreno, la preparación del terreno, el uso de los químicos, la recolección higiénica, manejo, almacenamiento de transporte, limpieza, higiene del personal, el control de contaminantes, lo que son los pesticidas, ¿no? Entre otros. ¿Ya? A ver, acá. Ujú. Control de proveedores. Los proveedores son claves, ¿ya? Porque ellos proveen, proporcionan materiales, insumos, ingredientes para, digamos, para que la empresa pueda, digamos, cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, a los proveedores se les tiene que evaluar, se les tiene que seleccionar, se les tiene que homologar. La empresa debe contar con un listado de proveedores, con un listado de proveedores. Primero tenemos que la empresa tener un listado de todos sus productos, críticos y no críticos. Y luego tener un listado de los proveedores que proveen esos productos críticos y no críticos. Porque en una empresa, un producto crítico puede ser, por ejemplo, el papel, puede ser, digamos, el proveedor que hace mantenimiento a las laptops, ¿no? Pero un producto crítico puede ser, digamos, eh, el durazno, porque nosotros estamos elaborando néctar de durazno, entonces el durazno es un producto crítico. Entonces, pero tenemos que separarlo, ¿no? Productos críticos como productos no críticos, ¿ya? Quizás un producto no crítico puede ser el cartón que contiene las botellas y las botellas contienen al néctar de durazno. Entonces hay que contemplar una lista de proveedores aprobados, cómo se ha evaluado este tipo de proveedores, qué certificados de calidad nos entregan los proveedores, certificados de calidad por lote, eh, tenemos que ver su disponibilidad, ¿no? Tenemos que no solamente evaluar la parte de calidad, sino también la parte de abastecimiento, la parte de entrega, de garantía, y tenemos que disponer de métodos y especificaciones para poder controlar el acceso, ¿no? Hay que evaluarlos, ¿no? Visitarlos, así como nosotros nos evalúan, también nosotros evaluar a nuestros proveedores,
¿no? Cómo están entregándonos los plásticos, los cartones, las etiquetas, la mantequilla, los insumos y todo lo demás, ¿ya? Entonces, este código internacional de, este, de prácticas recomendadas, lo que son los principios generales de higiene de los alimentos, tenemos nueve secciones, ¿ya? Nos hablan sobre introducción y control de los peligros de los alimentos, ¿ya? Eh, Producción primaria, establecimiento, diseño de instalaciones y equipos, formación y competencia, mantenimiento, limpieza, desinfección y control de plagas, higiene del personal, control de operaciones, información del producto y conocimiento del consumidor, ¿no? Como les decía, el Códex es un documento internacional donde te habla de BPM y te habla de HACCP. En cambio, en Perú tenemos documentos separados, Decreto Supremo 0798, que habla de los temas de las buenas prácticas, y la Resolución Ministerial 449, que te habla de HACCP. Y acá tenemos estas secciones, ¿ya? Donde en la sección 7, control de declaraciones, se habla ahí de HACCP, ¿ya? Se habla de HACCP. Introducción y control de los peligros alimentarios. Eh, Todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la manipulación del producto final, es algo que se tiene que contemplar y trabajar y vigilar, ¿ya? Eh, con respecto a la producción primaria, cuando hablamos del control del medio ambiente, estamos hablando en procesamiento primario, hay que tener en cuenta las zonas cerca de las instalaciones que emiten olores tóxicos, molestos, cerca a vertidos de aguas residuales con elevados niveles de materia fecal o residuos químicos, a menos que exista una medida para poder reducir o evitar la contaminación de los alimentos. La producción higiénica, controlar la contaminación que puede proceder del suelo, del agua, de los piensos, de los fertilizantes, de los plaguicidas, de los medicamentos y otros, ¿ya? Controlar la salud animal y vegetal, gestionar los residuos y almacenar. En la producción primaria es un campo abierto, o sea, tú no le vas a decir al zorro, oye, no entres a mi establecimiento por más que yo ponga un cerco, ¿no? Entonces, un poquito más es igual las palomas son consideradas como plagas. Yo no puedo matar a las palomas y las palomas vienen y van y también pueden dejar sus fecas, ¿no? Son medios de contaminación fecal, ¿no? La manipulación y almacenamiento de transportes, la forma higiénica, ¿ya? Eh, proteger los alimentos, ¿ya? De la contaminación por plagas, ¿ya? El lavado, el transporte es algo que se tiene que ver, la limpieza y mantenimiento del personal, ¿no? En, en lo que es procesamiento primario, cuando uno tiene que aplicar algún tipo de fertilizante, un químico, utilizan su CPP, su mochila pulverizadora, pero puedes ver que a veces están aplicando con sandalias, no están aplicando, no están empleando la máscara, ¿no? Y todo eso entra en el organismo del que está aplicando este tipo de químicos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ujú. Ahora vamos a ver el tema de ya lo que viene a ser las buenas prácticas de manufactura, vamos a ver lo que es la ubicación y estructura, vamos a ver lo que son las instalaciones y vamos a ver lo que son los equipos, ¿ya? Son 10:32. eh, Regresamos a las 10:55, yo creo que está bien. 10:50, sí, mejor, 10:50. Voy a detener la grabación, ¿ya? Y